Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Si alguien está de pie, Por favor, hermanos, sea tan amable de sentarse. Así que a mi hermana Gabriela Ocampo, mis hermanos Aguilares, mis hermanos Calderones y mis hermanos que están conectados a través del Facebook, a través de YouTube, a través del Zoom, sean bienvenidos a esta transmisión para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, es 29 de mayo, último sábado del mes de mayo del año 2021, y hoy trataremos un tema muy importante, ¿verdad? La tarea evangelizadora, un acto de amor, la gran comisión. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Pues vamos a darnos cuenta a través de la lección que Cristo, cuando ha muerto, resucita, hace esto de esta gran comisión, de este privilegio, hermanos, de llevar la palabra, ¿verdad? Estar convencidos de que es la doctrina verdadera y tomar en cuenta cuando llamó a esos 12, luego a esos 70, luego a esa iglesia que se componía de 120 hermanos, y tomar esa estafeta que ellos nos han legado el día de hoy para difundir este evangelio eterno. El tema de nuestra lección de hoy en día, hermano, es invitar a, a que se unan al pueblo de nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a través de la enseñanza bíblica, a través de la palabra de nuestro Dios, eh, se tenga el privilegio de agradar a nuestro Padre Celestial. Estar convencidos, hermanos, como lo dice aquí a través de la Escritura, que todo es por Él, todo viene de Él y nada se hace sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos aquí dentro de la Escritura, hermanos, tener esa preparación, tener ese conocimiento para que con convicción invitemos a otros a que formen parte del pueblo de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Haciendo esa introducción, pues vamos a entrar de lleno, amados hermanos, ya que se da este espacio, a que ustedes tengan en sus manos la Biblia, su cuaderno, hermanos, estén con su libro de anotaciones, con su lápiz, lapicero, en fin, a los que les guste pues anotar, ¿verdad? Que les guste llevar así esa situación para poder ver lo que hemos de analizar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Aquí es, ¿verdad, hermano Dani? Aquí, aquí vamos a ver, hermanos, vamos a ver estas diapositivas acerca de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo vemos? Entonces, hermanos, hay algo muy importante, ¿sí? Como yo le decía, qué grande privilegio, hermanos, tener esta oportunidad, ¿verdad? De algo que nuestro Dios nos ha mandado, algo que encontramos dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, pues aquí tenemos ya, mis amados hermanos, lo que se ha puesto durante la semana, ¿verdad? Y pues nuestro hermano escogió esto y es algo muy, muy interesante, hermanos, ¿verdad? Esta tarea de evangelizar, ¿sí? Ver ahora este objetivo. Dice así el objetivo, hermanos, considerar la obligación dice aquí, de practicar con esmero la tarea evangelizadora como un mandamiento de qué? Como un mandamiento de vida, dice aquí, a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de lo que es las sagradas escrituras. Así que mis hermanos, pues a meditar que más que una obligación, como les decía yo, es un privilegio, hermano. Es algo tan bonito, algo tan grande, hermanos, eh, que llevemos a la práctica esto,
con amor, ¿verdad? Esta tan grande tarea de evangelizar como un mandamiento de vida. Recuerden que allá en San Mateo capítulo 28, verso 19, Cristo nos manda esa gran comisión. Dice, ahora id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo vaya. Y hoy la Iglesia de Dios israelita tiene esa estafeta de aquellos santos hombres de ayer, de aquellos que predicaron, que llevaron la palabra de nuestro Dios. Y esto es lo que consideramos, hermanos, y que debemos de tener muy en cuenta de acuerdo a lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar adelante, hermanos, y tenemos una lectura bíblica, ¿verdad? Aquí para los que pues, estén enfermitos de la vista, ¿verdad? Pero los que podamos, vamos todavía, hermanos, a utilizar nuestras Sagradas Escrituras, nuestro libro físico, y vamos a buscar Job capítulo 21. Dice Job, el libro de Job, capítulo 21, desde el verso aquí 14 hasta el versículo 30. Entonces dice la palabra de nuestro Dios así, mis amados hermanos. Job capítulo 21, verso 14 al verso 30. Acompáñenme a leer desde su lugar y yo lo voy a leer aquí en voz alta. Dice así, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su violencia y les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus colodras están llenas de leches y sus huesos serán regados de tuétano. Y esto otro morirá en amargura de ánimo y no habiendo comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué es de la casa del príncipe y qué es de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos por cuyas señas no negaréis? Que el malo es reservado para el día de la destrucción, presentados serán en el día de las iras. Amén. Esta es nuestra lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios en el libro de Job. Pues aquí hay una parte, hermanos, ¿sí? Viene el día de las iras de nuestro Dios. Viene el día terrible. Viene ese día y los que dan largas cuentas, ¿verdad? A su vida. Dice aquí esta parte que estoy aquí señalando en esta diapositiva. Este morirá en el vigor de su hermosura. El hombre cree, hermanos, que en sus manos tiene su vida, que él tiene todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? No es del hombre ser dueño de su vida, como lo vimos en la lección de la semana pasada, aquel tema que dice, procuraré hacerlo mañana. No eres dueño de tu vida. Este morirá en el vigor de su hermosura. Todo eso, hermanos, dice aquí, por medio de la escritura, por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Personas que
les habla uno de la palabra de Dios y dice, no, yo no quiero, ni deseo tener el conocimiento del Todopoderoso, ¿sí? No quiero servir a Dios, dicen ellos. También, hermanos, no quieren dejar esa vida, esa vida, hermanos, y más cuando sé joven en el vigor. Pero pues ya lo vimos la semana pasada. La vida es como tener agua en las manos. Dice Santiago que la vida es como un vapor. ¿Y qué le dijo David a Jonathan? Hermano, entre mí y la muerte solamente hay un paso, como lo vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. No se sabe. Nunca, hermanos, sabremos cuándo vamos a morir, ¿sí? Entonces, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que lo que dice la escritura, lo que dice la misma palabra, la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vemos a esto, hermanos, que es algo muy importante. Pues el hombre pregunta, va ante los sabios, preguntan, ¿cuándo voy a morir? Pues, ¿cómo me puedo salvar? Pues arrepiéntete un día antes de morir. Y dice, y se va y va a hacer planes. Pero oye esa voz que le dicen, pero como tú no sabes el día que vas a morir, entonces tienes que arrepentirte hoy, de acuerdo a lo que dice la misma palabra de nuestro Dios, las mismas sagradas escrituras. Entonces, todo lo que el hombre, hermanos, no quiere hacer por vivir en vanidad, como son las fiestas, como son las diversiones, como lo es el vino, el embriagarse, pues al final de cuentas, lo que dice la escritura, ¿qué es todo ello? Todo es pura vanidad, ¿no, hermanos? Es aflicción de espíritu, dice el predicador en el libro de Eclesiastés, hermanos, ¿sí? Entonces, es mejor, como dice Dios de Abraham, Dios da ese testimonio. Abraham fue mi amigo, dice aquí a través de la escritura. Entonces, hermanos, vemos que estar con Dios es bueno porque Dios perdona. Todo eso va a trascender en la vida, hermano. Por eso es muy importante predicar, hablar con las personas con convicción, ¿verdad, hermano? No obliguemos a nadie, no le digamos, hermanos, si tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Eh, aquí todo es color de rosa, no, sino que hay que invitarlos a que busquen la eternidad para con nuestro Dios a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Y el que venga a la iglesia y el que busque las cosas de nuestro Dios y el que se acerque a nuestro Dios, pues hacer que él como nosotros produzcamos frutos, hermanos, frutos de ganancia, frutos para honra y gloria de nuestro Dios, ¿sí? Y luego, hermanos, ya con conocimiento, ya conociendo al Dios verdadero, ahora sí con convicción, con seguridad, con esa confianza salir a predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esto, hermano, es como como le llaman en las redes, como una cadena, ¿sí? A través de la escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que los padres hablan a los hijos tienen que hablarle a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, y todo tiempo hay que estar hablándole de la palabra de nuestro Dios. Todo esto es muy importante dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Aquí, hermanos, encontramos un verso de memoria que todos lo leímos, todos lo hemos visto, ¿verdad? A través de la misma palabra de nuestro Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Nada más que como tenemos en esta diapositiva, hermanos, quiero presentar
lo que dice en el original, en la versión original, hermanos, ¿sí? Porque este texto, hermanos, ha sido mal traducido, ha sido copiado mal. ¿Y quién lo ha hecho así? Pues hermanos, los que creen en la Santísima Trinidad. Esto está en desacuerdo con la palabra de nuestro Dios. Por eso aquí pusimos en la versión original, hermanos, no, como se escribió en griego, dice aquí que no aparece la palabra Dios, sino aparece Él. Y y por el capítulo que escribe el apóstol Pablo, hermano, pues la fe de Pablo se está refiriendo al Hijo, no al Hijo de Dios, no se está refiriendo a que Cristo es Dios, por lo que vamos a ver en una lámina más adelante, en otra diapositiva. Entonces, nada más para entender aquí lo que nos dice aquí la escritura, la primera palabra de nuestro Dios. Tres fuentes hay, hermanos, donde los exegetas, los traductores, siempre consultan estas tres fuentes, hermanos, para poder sacar comentarios de los textos originales de la misma palabra de nuestro Dios. Se dice que existen tres fuentes, hermanos, que solamente en dónde están, quién los tiene. Solamente dice aquí, hermanos, hay tres códices. Uno lo tiene Rusia, uno lo tiene el Vaticano y otro, hermanos, está en el Sinaí. Y ahí todo el que quiere analizar acerca de un texto de las Escrituras, cualquier, hermanos, de ahí va a consultar esos códices y de ahí se toma. Por lo tanto, el texto original, hermanos, no dice Dios ha sido manifestado, dice Él ha sido manifestado por lo que conocemos, por lo que sabemos de nuestro Dios, de la palabra nuestra. Hecha esta aclaración, voy a invitar a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, quien tenga su verso de memoria, pues adelante, no los puede dar. Si mis hermanos de Mexicali, mis hermanos Aguilares, algunos de nuestros hermanos tienen el verso de memoria, adelante, hermanos. Los escucho, amados hermanos. Sí, hermano, vamos a decirlo todos juntos. Perdón y gloria a nuestro Dios. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos de Mexicali. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están ahí con mi hermano David Calderón, diácono de nuestra iglesia, y nuestro hermano Isaías Calderón. Además, adelante, hermanas, hermanos, ¿alguien más quieren dar su verso de memoria? Adelante. Sí. Saben que son cosas de Dios. Y si contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Amén. Amén. Que Dios bendiga a mis hermanos Aguilares, nuestra hermana Tina, nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Mar Anthony y toda su familia. ¿Alguien más? Nuestra hermana Gabriela Ocampo quiere dar su verso de memoria, hermana. Adelante. Gracias, hermano, pero no nos lo aprendimos de memoria. Sí, hermana. Adelante o seguimos. Digo que no nos lo aprendimos de memoria, hermano. Si gustan, seguir con la lectura, la lección, gracias. Muy bien. Gracias, hermana. Vamos a continuar. Miren, hermano, su servidor hizo esto. A ver, ahorita lo voy a presentar, ¿sí? Aquí le voy a presentar lo que su servidor hizo durante la semana. Este es el verso. Y la verdad, como está escrito así, pues todos decimos Dios.
pero en el original no se utiliza la palabra theos, que es en griego Dios, sino en el original se utiliza la palabra Él ha sido manifestado, ¿sí? Entonces, para ver, ¿por qué? Porque, hermano, esto es lo que escribió Pablo, pero está mal traducido. Porque si Él ha sido, si es Dios, pues se vio en carne, ¿verdad? Ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido incluido en el mundo, ha sido recibido en gloria. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él dijo un verso, hermanos, que está en San Juan capítulo 5, verso 37. Y Cristo, en él no se halló engaño en su boca. Y estas son las palabras que dijo Cristo. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Dice, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Son palabras de Cristo. Así que aquí voy a ver, hermano. Dice, ni nunca habéis oído su voz. Nunca, nadie, ningún ser mortal, hermano, ha escuchado la voz de Dios. Ningún ser humano, nadie, hermanos, nadie, pero lo que dice nadie, ni habéis visto su parecer. O sea, que nadie ha visto a Dios. Según la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 22 dice que allá, hermano, en la eternidad se va a conocer cómo es Dios. Pero aquí nadie, ni Moisés, ni nadie. Ya hemos estudiado esto y hemos visto, amados hermanos, que lo que ellos vieron fue un ángel. Lo que se oyó en el monte de Sinaí fue la voz del ángel, hermanos, que hemos visto a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, nadie ha visto a Dios. Si Moisés vio la espalda, pero fue del ángel. ¿Por qué la espalda? Pues eso lo dice la Escritura. No dice más, no hay algún texto que no diga, oiga, ¿y por qué no vio su cara? ¿Por qué no vio sus piernas? Así lo dice y así con eso nos quedamos, hermano, porque no hay algo que nos diga por qué nada más tenía que ver la cara. No lo dice la Escritura. Entonces, nadie ha visto a Dios, ni nadie ha oído su voz. Todo lo que se ha oído de la voz de nuestro Dios solamente ha sido el ángel o los mensajeros de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Viendo estos dos textos, hermanos, lo que el original dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. 1 Timoteo 3:16, nuestra hermana María Teresa hace la pregunta. Entonces Moisés, lo que vio, hermana Tere, fue el ángel de nuestro Dios, el ángel que llevaba el nombre de Dios. Lo que vio en la zarza, lo que vio en el monte de Sinaí, lo que dice Números 12, cara a cara habló Dios con Moisés, y no a través de figura y a través de nada, ni de nadie, cara a cara habló con él, es el ángel de Jehová. Ahorita vamos a ver unos textos de la palabra de nuestro Dios, pero a Dios nadie. Aquí está el texto de San Juan 5:37, lo vuelvo a leer. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz. Nadie ha escuchado la voz de Dios. Todos los personajes, hermanos, profetas, patriarcas de la antigüedad, y especialmente Moisés, lo que han oído es la voz del ángel en representación de nuestro Dios. Ni habéis visto su parecer. Nadie ha visto a Dios. Si Moisés dijo, déjame verte, y le dice, solamente verás mi espalda, no es Dios, es el ángel de nuestro Dios. Hermana Tere, nada más. Que por qué
preguntan muchos, ¿por qué nada más la espalda? ¿Por qué no el rostro? No lo dice la Escritura y nosotros no podemos especular de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, este texto para nosotros es muy importante para la iglesia de Dios israelita dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, porque son palabras de Jesucristo, es palabra de el Hijo de Dios, amados hermanos. Y si ustedes gustan leer, todo el capítulo lo pueden ver, pero esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Paso aquí adelante. Exactamente, nuestro hermano puso el texto de 33:11 que dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y volvíase del campo, mas el joven Josué, su criado hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así es, hermano Daniel, gracias. ¿Alguien más? Parece que abrió su micrófono, quería comentar. Sí, adelante. Sí, hermano, nada más quisiera también leer 1 Timoteo 6:16, ¿verdad? Para corroborar lo que dice Juan 5:37, como también el apóstol Pablo va de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, que dice así, quien solo tiene inmortalidad. Entonces, con esa palabra vemos que Dios, el Todopoderoso, es inmortal, y Jesús fue mortal, Él murió en la cruz. Entonces, no puede ser el mismo, ¿verdad? Y sigue diciendo que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, el Todopoderoso habita en luz inaccesible. Ningún hombre puede ir para allá, no puede pasar esa luz inaccesible. Él es el Todopoderoso y es inmortal. Gracias, hermano. Gracias, hermano David. Gracias a nuestro hermano Daniel. Hermanos, lo que vio Moisés en la zarza fue un ángel, no Dios. Cuando dijo, yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, es un ángel que venía en representación de Dios. Al pueblo se le dijo, y Moisés le dijo al pueblo, mi ángel irá delante de vosotros, no le seas rebelde, porque él no va a perdonar. Y porque en él he puesto mi nombre, dice ahí a través de la escritura. Así que lo que vio un juez como Gedeón, efectivamente aquí lo puso, hermano, sí, y vemos muchos textos de la escritura, y como 1 Timoteo 6:16 que leyó mi hermano David, el cual le agradezco, y todo lo que veamos, hermano, y vamos a ver aquí un poquito más adelante para no detenernos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, a Dios nadie ha oído su voz, ni a Dios nadie le ha visto, hermano. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con este verso de 1 Timoteo 3:16, porque este verso es favorito de los trinitarios, los que creen que Jesús también es Dios. Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de nuestro Dios, de acuerdo a como dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y también nos muestra otro texto nuestro hermano, Zacarías 3 del 1 al 2. Y mostróme Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, o Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este tizón arrebatado del incendio. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, es el ángel que tiene el nombre de ¿quién? El nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero ahorita lo vemos más adelante, más al detalle, hermano. Su servidor lo compuso de esta manera. Ahora aquí, yo exactamente, Éxodo 23:20, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, ¿sí? Exactamente, hay una Biblia que acaba de comentar aquí nuestro hermano, que sí es bueno tenerla, hermano, y mi consejo es que lo tengamos, porque yo tampoco lo tengo. Se llama la Biblia de las Américas, ¿sí? Es una versión, hermanos, muy importante porque para traducir cualquier texto de la Escritura, hermanos, él utiliza un método que se llama transliteración, hermanos, del texto.
Es decir, hermano, no interpreta el texto, sino introduce el texto y ahí habla, como voy a presentar más adelante, hermanos, el verso 16 de primer carta a Timoteo capítulo 3. Y efectivamente, dice mi hermano Miguel Martínez, en el interlineal del griego, el texto dice así: Él fue manifestado, efectivamente, ¿sí? Nuestra hermana Rachel Márquez dice, pero somos semejanza de Dios. Cuando dice el dedo de Dios es solo una referencia o literal, porque nosotros somos físicamente a la semejanza de Dios. Bueno, no sé si se entiendan mi pregunta. Nuestra hermana Rachel, cuando dice el dedo de Dios, lo presentamos la semana pasada. Está en San Mateo y está en el Evangelio de San Lucas. ¿Quién es? Dice, porque fue escrita las tablas de piedra con el dedo de Dios. Y la pregunta que se hacía, ¿quién es el dedo de Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo, por lo que leemos en Lucas y por lo que leemos en el Evangelio de San Mateo. Cuando dice que el hombre tiene la semejanza de Dios, esa semejanza de Dios está en la mente del hombre, porque Dios es bueno, el hombre Dios lo hizo bueno, porque Dios es perfecto, al hombre Dios lo hizo perfecto, nada más que el hombre se buscó muchas cuentas. Cuando dice somos a la semejanza de Dios, no se refiere a lo físico, porque Dios es espíritu, se refiere exactamente como dice nuestro hermano Miguel, el dedo de Dios es el Espíritu Santo y es una figura, efectivamente. Cuando dice que el hombre es hecho a la semejanza de Dios, es en la parte espiritual, ¿sí? Que Dios lo hizo perfecto, que Dios lo hizo bueno, que Dios lo hizo que buscara siempre el bien, que buscara siempre las cosas de nuestro Dios, pero nunca lo físico, porque Dios dice su palabra que Dios es espíritu. Entonces, hermana Rachel, se refiere a lo espiritual, a lo que está en la mente, no se refiere a lo físico, ¿verdad? Entonces, hay una palabra que encontramos, hermano, el antropomorfismo, ¿sí? Atribuciones o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a las divinidades, animales o cosas. Lo vemos en las películas de Walt Disney, lo vemos que las cosas inanimadas toman vida y ese es un antropomorfismo. Entonces, todo eso lo encontramos hermanos, estudiando estas palabras y eso es lo que encontramos dentro de la escritura. Nuestra hermana Mirna Cabrera, desde Tlaquitenango, Morelos, pasa voz, hermana, un saludo a nuestra hermana. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, pero vamos a, para no desviarnos del tema, hermano, dice nuestro hermano César que seamos santos apartados de lo malo. Sí, porque Dios es bueno, sí, hermanos, pero ya sabe que el hombre tiene dos caminos, pero tiene libre albedrío. Entonces el hombre, hermano, decide. Lamentablemente el hombre siempre se va por el camino del mal, no tanto por el camino del bien. Si regresa, entonces va recuperando la imagen de Dios, va recuperando tener la semejanza de Dios, de que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perfecto, Dios lo es todo, pero es en la parte espiritual, nunca será en lo físico. Espero haberle contestado a nuestra hermana Rachel. Y ahora sí, hermanos, nuestra hermana Gabriela Ocampo, si nos ayuda con el primer párrafo que nos ayude, adelante. Sí, hermano, dice así. En la era actual, ante la constante amenaza de destrucción y el peligro en que se ve el hombre, ha vuelto sus ojos buscando la protección de Dios. Se ha hecho sentir en él un reavivamiento espiritual buscando en cada una de las religiones el arrepentimiento y la protección de las profecías que se avecinan, así como de la ira de Dios que vendrá sobre todos aquellos que se han apartado de él. Y entonces están las citas de Colosenses 3, 5, 6, Malaquías 4 del 1 al 3, Job 21 del 14 al 18 y el 30. ¿Algún comentario, hermana?
Pues si gusta hacer el comentario, hermano, porque ando un poco enferma de la garganta. Si hablo. Ok, Sí, gracias. sí está bien. Gracias, gracias hermana por su participación. Bueno, hermanos, eh, ¿cuál es en ese tiempo? Indudablemente tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea? De evangelizar. Eso es indudable. ¿Sí, hermanos? Pero ver este párrafo. En la era actual, fíjense lo que dice, hay destrucción, peligro en que se ve el hombre, lo de esta epidemia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿A quién se busca, hermanos? En tiempos difíciles, lamentablemente así es, ¿verdad? Se busca a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué resurge? ¿Qué ha pasado con todo esto, hermano? Que la gente hasta se enoja, hasta, hasta clandestinamente abre las iglesias porque quiere tener un reavivamiento, ¿cómo? Espiritual. Entonces, esto, hermanos, en muchas religiones, pero arrepentimiento tiene que haber con conocimiento, hermana María Elena, con conocimiento, porque si tú hablas de un arrepentimiento, pero no tienes conocimiento, pues, de qué se trata el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Iglesia de Dios Israelita, hermanos? Bueno, primero, no podemos prometerle cosas a nadie que la Biblia no lo dice, primero. Segundo, no debemos infundirle miedo a la persona a que busque a Dios por lo que está pasando, por lo que encontramos en lo que hay. ¿Sí, hermanos? No tenemos que prometerle a alguien que si llega a la iglesia va a vivir una vida como, sin problemas. ¿Sí, hermanos? No. Eh, ya no vas a tener aquí altibajos. No es así. No es la forma de cómo debemos de evangelizar, como lo dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Lo que tenemos que decir, te vengo a evangelizar, pero sabes que vas a tener muchas pruebas, ¿sí? Que todos tenemos que pasar. Todo el que le sirva a nuestro Dios, hermanos, con convicción, lo debemos de hacer, mas nunca por miedo. Todos ya sabemos lo que pasa, lo que ha pasado cuando hay algo que sacude la mente de los hombres y se llenan las iglesias. Una vez pasa todo eso, se vuelven a vaciar. Ese no es la forma, ¿sí, hermanos? Entonces, nosotros que tenemos, cuando evangelicemos, tenemos que decirle a la persona que debe de hacer buenas obras delante de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? No decirle, ven a la iglesia y vas a tener mucho dinero, vas a tener bienes materiales. Todo eso viene, pero dice la palabra y dijo Cristo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Esa es la enseñanza bíblica de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Quien decida, quien diga, voy a andar en ese camino, sí es cierto, hermano, hemos tenido, cuántas satisfacciones no hemos tenido, pero también es cierto, hermanos, que van a venir muchas, ¿qué? Pruebas, ¿verdad? Mucho sufrimiento, porque Dios todo lo ve, hermanos, ¿sí? Todo lo ve nuestro Dios. ¿Cuántos hermanos vienen a la iglesia? Pues tienen poder, salud, dinero, amistades, vienen a la iglesia y a poco no, hermanos, hasta las amistades se llegan a perder. A veces hasta lo material se llega a perder. ¿Sí, hermanos? Pero, ¿qué encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios? Hermanos, lo más importante es que uno se vuelve a nuestro Dios. Amar a nuestro Dios con mucha alegría. Esta es la razón de esta lección, ¿sí? Amoldarnos a la vida, con el ser divino que es nuestro Dios, que estemos convencidos, hermanos, ¿sí? Que no dudemos,
¿sí? Porque muchas veces se comete ese error, se infunde miedo para que se acerquen, para que vayan a la iglesia. Y no se trata de eso, hermano. La voluntad de Dios nos beneficia en esta vida y en la venidera, como dice aquí. Pero también, hermanos, reconocer que hay presiones, ¿sí? Reconocer, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Ustedes, mejor que nadie, han de conocer un personaje, hermanos, un personaje que era del pueblo, nació dentro del pueblo. Y si nos pusiéramos a hablar la vida de José, el soñador, hermanos, ¿qué pasó con los sueños? Cuando se presentó a sus hermanos, cuando se presentó a sus padres, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vimos dentro de la escritura? ¿No lo odiaron? ¿No lo vendieron? No cuando estaba en Egipto, pues ya de siervo, un primogénito lavando el piso, ¿no le vino una prueba? No por una calumnia estuvo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel, hermano? ¿Qué habría en la mente de José que Dios le reveló su futuro hasta que sale de la cárcel? ¿Y qué pasa? Va ante Faraón, hermanos, pasa lo que pasa y pasa a ser el segundo de Faraón. Y ahora sí tiene el privilegio. Ahora sí está al frente. Llegan sus hermanos, los reconoce, pero ya Dios lo preparó. ¿A través de qué? A través de la prueba. ¿Para que no sintiera qué? Coraje, odio, rencor, perdona a sus hermanos. ¿Y qué les dice al final? No teman, porque ahora entiendo que para eso Dios me trajo. ¿Por qué? Por estos lugares. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo no muriera de qué? De hambre, como dice aquí, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Hay muchas pruebas que se van a tener, pero también se van a tener muchas satisfacciones. Ahí está el caso de él, como lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, recordemos esto, que no sea por miedo. Bueno, hay una pregunta aquí, ¿verdad? Dice, nuestra hermana Karen quiere saber si se puede llegar a tener la perfección. La perfección se va a tener en el reino de Cristo cuando seamos transformados. Ahorita, por los mandamientos de nuestro Dios, por el conocimiento de los mandamientos de Dios, es que nos acercamos más a Dios, lo más que podamos a Dios. Pero Dios quiere que seamos perfectos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los mandamientos de nuestro Dios, en cuanto a cumplirlos, en cuanto a amar a Dios con convicción, en cuanto, hermano, a hacer su voluntad, lo que venga. No importa lo que venga, hermanos, esta vida es pasajera. Esto tiene que morir y tiene que salir una nueva criatura, de acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios. Entonces, sí se va a llegar a tener esa perfección, pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, hermanos, mientras más cumplamos con los mandamientos del Creador, nos acercamos más ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial a través de la Escritura. Entonces, como dice esta diapositiva que tenemos aquí, miren, en las transmisiones de la Iglesia de Dios, ¿cuántas almas nuevas se han integrado a escuchar la palabra de nuestro Dios? Pero no infundimos miedo, no decimos acérquense por miedo, no, con convicción. Busquemos a Dios, que si esto del COVID es una prueba, pues superémosla, como lo vemos aquí, hermanos. Recordemos, siempre lo hemos dicho desde que iniciamos la transmisión, como dice aquí, hay una gran oportunidad para invitar a nuestros amigos, familiares, para agradecer y para escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso le decimos comparta, invite a su amigo, a compañero, a una amistad, al vecino, a la misma familia, hermano, compartamos la palabra de nuestro Dios, pero siempre hablemosle con la verdad, porque nosotros estamos convencidos de la palabra de nuestro Dios.
Alguien nos invitó, alguien nos dijo, ¿y qué hicimos nosotros, hermanos? Pues aceptamos y ahora aquí estamos. Y hermanos, tenemos la estafeta, ahora se la pasamos a otro y a otro y a otro. ¿Para qué? Para que se siga hablando la escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Miren, hermanos, le voy a presentar esto que su servidor puso aquí, ¿verdad? Dice, este es el verso, hermano, ¿sí? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado. Bueno, su servidor lo hizo de esta manera, ¿verdad? Dice aquí, en carne, ya que sabemos que es el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, pues el verso más que me viene a la mente ahorita, Gálatas 4:4, ¿verdad? Hermanos, que Dios a su tiempo envió a su Hijo, ¿qué? ¿Hecho qué? Nacido de una mujer en carne, hecho sujeto o súbdito ¿a qué? A la ley de nuestro Dios. Por eso es que se trata de Jesús, no se trata de nuestro Dios. Y ahí está Juan 1:14, porque, y el verbo se hizo carne, dice aquí a través de la escritura. Entonces es lo que yo le decía, nuestro Señor Jesucristo dice, ha sido justificado en el Espíritu. Aquí está un texto, hermano. Mateo 3:16, cuando fue bautizado y se oyó una voz en los cielos, y cuando el Espíritu Santo desciende a él como en forma de como si fuera una paloma, hermano, ¿sí? Que no lo es, por eso dice como paloma, ¿verdad? Y Juan el Bautista vio todo eso y estuvo atento y reconoció que ese era el Mesías. Por eso dice, Cristo ha sido justificado en el Espíritu. Luego dice, ha sido visto por los ángeles desde que nació, desde su nacimiento, desde cuando estuvo en aflicción. Dice que un ángel lo consolaba. Cuando murió, hermano, y resucitó, y las Marías fueron al sepulcro, en una ocasión, en una visita estaba un ángel, en otra ocasión, en otra visita, ya había dos ángeles, como dice San Mateo 24:4, que usted lo puede leer, lo puede ver, amados hermanos. ¿Predicado a quién? A los gentiles, como aquí está Mateo 28:19. Hasta él mismo da la orden cuando dice, id a todos los gentiles y predicar, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Por eso es que el verso no habla de Dios, lo que mencionamos hace un momento, sino de quién habla, del Salvador del mundo, de nuestro Señor Cristo Jesús, de acuerdo a esto. Y aquí está este verso que encontré de una versión, hermano, ¿sí? Que encontré y que se los presento para que ustedes lo vean, lo que en realidad en el original dice este verso, dice, y que se trata de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Grande es, sin lugar a duda, el misterio de nuestra religión. Cristo vino al mundo como un ser mortal. El Espíritu dio testimonio de él, lo contemplaron los ángeles, fue anunciado entre los gentiles a las naciones, y en el mundo le creyeron, y Dios lo recibió en su gloria. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, para que veamos, hermanos, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien, algún hermano, algún hermano de Mexicali, hermano David, que quiera leer el segundo párrafo? ¿Sí? Adelante, adelante. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, esto es aprovechado por muchos hombres que, usando el nombre de Cristo, engañan a las naciones, que pretenden enseñar la verdad de Dios, pero desvirtuándola en beneficio de sus intereses, induciendo al hombre por caminos de mentira y falsedad delante de Dios, como dice Hechos y Juan. De esta manera pretenden mostrar al hombre el camino de salvación y cómo librarse del día de la ira del Señor. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, lo que nos dice que se aprovechan, ¿verdad?, muchos hombres introduciendo pues mentira ante las personas, una forma incorrecta de poder hablar sin leyes, sin ninguna regla, sin hacer un pacto con Dios de que van a guardar los mandamientos,
y que solamente pues todo va a ser por fe, ¿verdad? Como dice Romanos 1, allá un versículo, ¿verdad? Mas el justo vivirá por la fe. Y de ahí esa es su base. Todo tiene que ser por fe. Tú crees que así va a ser y no necesitas los mandamientos. Es una forma incorrecta. La palabra de Dios nos enseña que sin mandamientos no hay salvación. Gracias, hermano. Gracias, hermano David, por este segundo párrafo que tenemos aquí. Aquí ustedes lo pueden ver, hermano. Ustedes lo pueden leer aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Sin lugar a duda, utilizan una estrategia. ¿Cuál estrategia utilizan? Ya lo dijimos. La estrategia del miedo. ¿Cuál otra, hermanos? Mándenos su comentario. Hay otra estrategia que utilizan para engañar, ¿verdad? Se aprovechan de esta situación usando solamente el nombre de Cristo para engañar a las naciones. ¿Cuál otra estrategia utilizan? El evangelio de qué, hermanos? De la prosperidad, ¿sí? No vas a sufrir, tú vas a tenerlo todo, acércate a la iglesia, pacta y vas a ser próspero en todo, ¿verdad? ¿Cuál otra, hermanos? ¿Cuál otra conocen? Hermanas, hermanos, bueno, se lo voy a decir. Hay una que se utiliza mucho, pare de sufrir. Ya no hay sufrimiento, ya es el otro, ¿sí? Nosotros como iglesia de Dios, hermanos, no creemos así, ¿verdad, hermanos? La iglesia ha pasado por muchas pruebas, como lo vemos aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Nosotros debemos estar firmes, exacto, pare de sufrir, ¿verdad? Exactamente, hermano Daniel, dice aquí, de pare de sufrir. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar firmes. Recordemos siempre, hermano, a los grandes hombres del ayer. ¿Qué dijo Job? Oye, recibimos lo bueno, ¿y por qué no vamos a recibir qué cosa? Dice lo malo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no pensar en esto, ¿verdad? No, no tomarlo de esa manera. No te preocupes, ya Cristo lo resuelve todo por ti. Cristo es todo y nada más. Y eso es lo que vamos, lo que se va a enseñar. ¿Qué más? Nuestra hermana María Elena dice, hermano, pues también se enseñan que se van al cielo. Eso no es cierto, eso no lo dice la escritura. ¿Cuál otro? Nuestro hermano César Sosa dice, hermanos, el rapto de la iglesia, que la iglesia va a ser raptada. No es así, hermano. Hay profecías dentro de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de la lucha, hermanos, ¿sí? Un trabajo, si se pierde, ¿qué pasa? No, Dios no nos deja así. Dios nos da la capacidad, nos da la inteligencia, nos da, hermano, de cómo ver la vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Para eso nos capacita nuestro Dios, hermanos, hacerlo, lo que tenemos que hacer y cuando vayamos a evangelizar, usted haga las cosas que son agradables ante nuestro Dios, ¿sí? Hermanos, nosotros como iglesia debemos de crear una fama. Hermanos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos? Y la misma gente se va a dar cuenta, hermanos, de nuestra forma de vivir, ¿sí? ¿Cómo vemos la vida nosotros diferente? Y eso es lo más confiable, hermanos, para que las personas se acerquen a buscar las cosas de nuestro Dios y nosotros aprovechemos para hablarles de la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, ¿está enfermo? ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hay enfermedades en la cual ya no se puede hacer nada? Sí, es cierto, hermano, pero eso no nos debe de importar. Recordemos, de una o de otra manera, todos tenemos que morir, hermanos, ¿sí? Todos tenemos que pasar por esa situación, unos antes, otros después. Nosotros lo que tenemos que hacer mientras tengamos la vida, buscar la sanidad divina, ¿sí, hermanos? Pedirle a Dios por la sanidad física. Si Dios quiere sanar, que sanemos, vamos a sanar, ¿sí? Hermano, pero no busquemos solamente lo material, sino tener convicción de que vamos a salir adelante con la ayuda de nuestro Dios.
como dijimos hace un momento, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Es importante estar convencido. Predicar así, hermanos, a las personas, porque esto tiene que trascender, ¿sí, hermanos? Ver que, ver, hermanos, hacia el futuro, ver que Dios nos va a preparar, ¿sí? Cuando andemos en sus mandamientos, cuando andemos en sus leyes, cuando le busquemos, ¿sí? Porque este párrafo, lo que dice, hermanos, pues dicen, no, yo te voy a enseñar. ¿Cuántos no están convencidos que viene un sufrimiento a la tierra, pero que ellos los van a raptar para estar viendo a la gente cómo sufre? Eso no lo dice la Escritura, no lo dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos. Lo que encontramos dentro de la Escritura es su palabra y cómo tiene los lineamientos bien definidos de parte de nuestro Dios a través de la Escritura. Entonces, bueno, pues aquí está este tercer párrafo que encontramos con una de nuestras hermanitas Aguilares. A ver, hermanitas Aguilares, alguien que quiera leer el párrafo número 3. ¿Sí? Adelante. Esta confusión doctrinal que tiene al hombre inmerso en la ignorancia de la verdad divina no sucede en la Iglesia de Dios, pues a la luz de la doctrina de verdad ha encontrado el camino que lo llevará al reino de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:4, Hechos 2:39-40. Amén. Gracias, hermanita Daniela, por haber leído este párrafo. Pues, ¿qué dice esto, hermano? Pues sí, es que no podemos contradecir lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo está el hombre inmerso en esta ignorancia, ¿verdad? De la verdad divina, ¿sí? Pero no debe de suceder, ¿dónde? En la iglesia de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 11, hermanos? ¿Cuántos fueron aserrados, perseguidos? ¿Cuántos se disfrazaban con piel de oveja? Fueron estirados, fueron muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá, anduvieron, y para el mundo eran como una oprobio, eran como algo que el mundo, pues, hermano, admirado de lo que les pasaba, porque seguían a Dios, ¿sí? Pero ¿qué dice la Escritura? A nosotros eso hoy no nos debe de importar. Nosotros tenemos que estar convencidos, hablar, evangelizar, la gran comisión que tenemos de hacerle ver a nuestros hermanos, ¿verdad? Que se tornará en algunos momentos difíciles, sí, pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de muerte, ¿qué? Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. No, hermanos, no dice aquí, Jehová es mi pastor y tú en lugares de delicados pastos me harás ¿qué? Estar. Entonces, eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Recordemos siempre la historia de José, hermanos. José, un primogénito, un joven que Dios le enseñó las cosas las cosas futuras. En su tiempo, en su momento, la promesa de Dios se cumplió. ¿Y qué fue José? Lo encontramos dentro de la Escritura, lo releemos, lo volvemos a leer, lo podemos ver en películas, lo podemos ver en póster, pero lo que entendemos es que todas las pruebas que pasó, Dios lo estaba ¿qué? Preparando, hermanos. ¿Para qué? Para llegar a ser ese líder que lo fue y que lo encontramos en los últimos capítulos del libro de Génesis a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí dentro de la Escritura? Todo lo que vivió José, lo que vivieron los hombres del ayer, lo que pensó José estando en la cárcel, lo que ya hemos visto a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios y lo que llegó a ser. Entonces, eso es lo que encontramos a través de la Escritura, a través de la palabra
de nuestro Dios, hermanos, que nos va a ir bien cuando nuestro Dios así lo decide. Ver a través, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, pero, hermanos, no, Dios, si nos da prosperidad, está bien, pero sí, hermanos, no, no engañar y no decir, ven a la iglesia, hermano, ven a la iglesia porque aquí vas a tener prosperidad, vas a tener todo, cuando todo lo que tú quieras, todas vas a tener. No, hay que evangelizar y decirle, ven a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ven a andar en sus mandamientos. Ven a que Dios transforme tu vida. A que tú, cuando ya estés convencido, cuando ya seas parte de la iglesia, entonces en el diario vivir, tú también prediques la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras, como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Siguiente párrafo, a nuestra hermana María Elena. ¿Sí puede leer, hermana? Sí, hermano, claro. Muchas gracias, hermano, por darme esta participación. Pasa a vosotros. Sí, dice así, se nos otorga una oportunidad que debemos aprovechar cumpliendo con la voluntad de Dios, voluntad que manda llevar y predicar su palabra a toda criatura. Esta comisión es muy importante para todos los que conocemos las Escrituras, ya que hemos sido llamados para formar parte del pueblo de Dios, según Marcos 16, verso 15 y 16. Bueno, hermanos, pues ahora ya pasamos a la parte que nos toca pues, como un compromiso que tenemos, ya que este título de esta escuela es la tarea evangelizadora, un acto de amor. Hace un momentito estaba leyendo los textos del párrafo anterior, donde en segunda de Pedro 1:4 y Hechos 2:39-40. Y bueno, pues vemos que de esta manera Dios está alertando a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, a convertirnos de todos los males para que podamos recibir las promesas. Pero nada más dice, pues a los que le buscan, a los que son llamados, a los que nos interesamos en esta salvación. Y por eso tenemos que huir de todas las cosas malas y perversas de este mundo, porque pues viene una destrucción y Dios quiere que nosotros seamos salvos y nos está llamando a todos, a todo el mundo para que nos apartemos de todas esas cosas malas. Y aquí lo que dice Marcos 16, 15, 16, dice así, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio, pues es que nosotros ahora este conocimiento y esta maravillosa doctrina la podamos compartir con todas las personas, porque sabemos que Satanás engaña al mundo y la gente pues que es inocente y que no puede abrir bien sus ojos o no quiere abrirlos, es engañada fácilmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo advertía a sus apóstoles de que iban a venir falsos cristos y que iban pues a hacer todas esas mentiras, y que también dice su palabra que pues que mucha gente iba a seguir esos falsos cristos y falsos profetas. Así que la palabra de Dios siempre nos va a estar advirtiendo para que nosotros pues hay que demandar el Espíritu Santo de Dios para que nos alumbre, y de esa manera nosotros podamos tener los ojos bien abiertos ante la doctrina y que nada nos vaya a mover. Pero también hay que compartir con las personas que nos rodean para que ellos también conozcan y sepan en qué consiste esta doctrina, ¿verdad? Porque Dios quiere que guardemos sus mandamientos y sus leyes para que esas promesas nosotros las podamos tener, pues sí tenemos que sujetarnos y tenemos que dejar todas las cosas malas del mundo, hermano. Esa es mi opinión, hermano. Gracias. Gracias, hermana María Elena. Gracias, hermanos. Aquí la pregunta es, se nos otorga una oportunidad que debemos de aprovechar cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Y estamos hablando de evangelizar. ¿Quién la debe de hacer? ¿El obrero? ¿La grey? ¿Y no el obrero? ¿O el obrero sí y la grey no? No, ¿verdad, hermanos?
¿Para quién es esta oportunidad que tenemos hoy en día nosotros? Yo creo que es para todos, ¿no, hermanos? Todos tenemos, para todos es este llamado, ¿sí? Todos tenemos que predicar. La Grey también, todos, hermanos. Recordemos nuestro primer amor. Recordemos la primera vez en la iglesia. Cuando alguien nos invitó a conocer, ¿cómo mirábamos la iglesia? No le mirábamos, ¿qué? Ningún defecto, amados hermanos, ¿sí? Entonces, ese primer amor siempre debe de existir en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Aquí lo vemos dentro de la Escritura. Siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios? Dios hace este exhorto, ¿sí? Y si vamos a dar un consejo a alguien, si vamos a hablarlo, hagámoslo con amor. Así, hermanos, cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, eh, Invitarlos, que haya ese compromiso en la vida, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, si ya tenemos ese compromiso, ¿qué le decimos al amigo? Pues invitarle a las predicaciones, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios. Nosotros que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir con esta gran comisión de la palabra de nuestro Dios. Dios nos alienta, hermanos, es muy importante lo que vean de cada uno de nosotros, que vean que nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y ¿qué hacer? Pues predicar siempre con esa convicción, hermano, siempre hacerlo con amor, no por algún interés de algo, no por presumir, no por pues decir, qué gran evangelizador soy, algunos hasta lo publican. No, nada de eso, sino estar convencido primeramente de su doctrina y ver que tenemos esa gran labor, que tenemos que compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recordar siempre, hermanos, a nosotros nos los compartieron, por eso estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Si esto es una cadenita, tenemos que compartirlos ¿con quién? Con otros, ¿verdad? Y así sucesivamente, como nos dice el Salmo 78, que hace un momento se mencionaba a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pues aquí les presento, hermanos, varias versiones de la Biblia, hablando de ese texto de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Porque aquí, hermanos, pues no vamos a ir a evangelizar con ese verso. El que va a evangelizar va a mostrar el camino a alguien que no conoce. Como decía mi hermana María Elena, personas que de buen corazón, personas que no han tenido conocimiento de la Escritura. Pero este verso es otra cosa. Este verso ya es con los que ya conocen, que los que ya han visto y ya saben de las cosas de Dios y presentan al Señor Jesucristo como Dios. Pues aquí están 1, 2, 3, 4, 5 versiones para que lo leamos, lo veamos a la luz de la palabra de nuestro Dios, que nunca se utiliza la palabra Dios, sino es a nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, como dice estos versos, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la misma palabra de nuestro Dios. El párrafo siguiente, a alguien de nuestras hermanitas Aguilares que le dé lectura, el párrafo siguiente, adelante, hermanas. Dicha comisión se nos ha dado para ser salvos de la condenación y del desastre que vendrá sobre el mundo pecador. Lo lograremos enseñando y mostrando esas palabras de verdad a través de sus mensajeros y aún de Jesucristo, quien vino a manifestar la verdad del Eterno. Esto nos ayuda a ser salvos y a quien oyen y aceptan estas palabras los librará de la ira del Señor, determinada para los que no cumplieron su voluntad. Gracias.
Sí, ya. Gracias por el aviso, hermano Daniel. Hacerlo con amor. Tenemos una gran comisión a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Sí, sí viene algo, porque está escrito, lo vamos a ver en las preguntas, lo vamos a ver aquí en los textos, ¿verdad? Viene algo, hermano, que Dios ya lo tiene determinado, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Por eso, a través de los mensajeros de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Dios habló a través de los patriarcas. ¿A través de qué? De los profetas. Luego habla a través de qué? Del Hijo. Hoy habla a través de qué? De nosotros, para que le hablemos al mundo. Somos embajadores de qué? De Cristo, hermano, para evangelizar al mundo, para hablar qué cosa? La palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que las personas se salven, hermanos, para que no vean la vida de, por ejemplo, de cuánto, a qué edad les llegó el evangelio, a qué edad, quiénes nacen en el evangelio, quiénes les llega a los 50, quiénes les llega a los 40, quiénes les llega a los 60, quiénes les llega a los 70. Y si viven 80 años, hermanos, pues si es un año, si son 10, si son 20, si son 30 años, eso hay que aprovecharlo, hermanos, ahora al servicio de Dios. ¿Para qué? Para la gran comisión, para evangelizar, para llevar la palabra, para hablar acerca de las Sagradas Escrituras. Todos, en alguna manera, hermanos, servimos en algo dentro de la iglesia. Si alguien barre, si alguien sacude, si alguien, hermanos, acomoda las sillas, las bancas, si alguien llega primero a la iglesia, si alguien lleva un invitado, el que ora, el que hace la superintendencia, que canta, el que predica, el que da, todos, hermanos, todos en alguna manera y en algún momento, todos servimos dentro de la iglesia y todos damos nuestra parte, todos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues, hermanos, portarme bien, no ser piedra de tropiezo para el nuevo, para el que llega, hermano, porque dice la escritura, ay de mí, si soy escándalo para alguien que llega a la iglesia y con mi actitud lo corro, se va de la iglesia. No, al contrario, todos tenemos que cooperar para que el que hizo una parte hizo otra, todo se complementa, hermanos, para que crezca ese edificio, para que crezca la iglesia, de acuerdo a como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, ya está un día determinado, ya está la profecía. Dice, voy a leer aquí, hermanos, Zacarías, capítulo, dice el libro de Zacarías. Voy a leer de lo que ya está determinado y de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice así, hermanos, Zacarías, capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13. Los últimos versos, verso 8 y verso 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Cierto que esta profecía es para el pueblo de Israel, es muy cierto, pero también es para todo el mundo. Ya está determinado, hermanos, que 2/3 partes se van a perder y 1/3 parte, hermanos, de los de la tierra van a pasar por una prueba. Sí, hemos de pasar por una prueba delante de las cosas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver de acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo aquí a las Sagradas Escrituras? Pues salvar más almas, darles el mensaje de lo que Dios tiene, hermanos, y no pensar tanto en lo material, sino ver que viene un futuro, viene una eternidad, viene un milenio y luego una
eternidad, y a donde ahora sí se va a conocer, dice la Escritura, a Dios tal y como Él es, a través de la misma palabra. Entonces, esto es lo que encontramos a través de la misma Escritura, de la misma palabra de nuestro Dios. A mis hermanos de Mexicali, el último párrafo, hermano David, alguien que quiera leer el último párrafo, adelante, hermano. Sí, hermano, va a ser el hermanito Néstor. Recomendamos siempre las palabras del apóstol Pablo. Siempre las palabras que el apóstol Pablo escribió en Timoteo. Luchemos por nosotros mismos y por lo que están en las tinieblas. Recordemos que el mundo sufrió un castigo de Dios, quedando toda la criatura muerta en un torrencial diluvio. Hoy los que fortalecemos la iglesia de Dios debemos imitar la fe del justo Noé. Debemos ser quienes anuncien el gran día de Dios. El gran día de Dios se acerca. ¿Y quién podrá escapar de su ira? Amén. Amén. Gracias, hermano Neptalí. Gracias por la lectura de este párrafo. La pregunta que, hermanos, el conflicto que hay en una persona cuando se le invita, ¿verdad? Pero yo tendré tiempo para buscar las cosas de nuestro Dios. Ustedes están todo un día ahí adentro escuchando la palabra de Dios. ¿Podré? ¿Sí? Voy a dejar a mis amistades, mis fiestas, ¿sí? Voy a dejar todo eso, pues sí, así es. Va a pasar, va a haber un cambio en su vida, un cambio muy diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque las dificultades ayudan al hombre para que el hombre, ¿qué? Para que el hombre crezca, ¿sí? Las dificultades, en vez de hacerte un mal, te hacen un bien. Prepara el terreno para que tú verdaderamente busques ¿qué cosa? Las cosas de nuestro Dios, las cosas de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos dentro de la Escritura. Así que, amados hermanos, el tema principal de nuestra lección que tenemos en esta mañana, la tarea evangelizadora, un acto de amor, no prediquemos infundiendo miedo, ni hablemos de que va a ser próspero y va a tener mucho dinero. Parte de ello es, ni le digamos pare de sufrir, porque ya nunca va a tener sufrimiento, porque ninguno de los que estudiamos personajes de las Escrituras lo ha tenido, hermanos, ¿sí? Lo hemos visto aquí, al contrario, ¿verdad? Dentro de la misma palabra de nuestro Dios, lo hemos visto a través de la Escritura. Y como dice aquí este verso o este párrafo que se acaba de leer, ¿qué pasó a los de Sodoma? ¿Qué les pasó a los del diluvio? ¿Por qué fueron castigados, hermanos? ¿Sí? Porque no quisieron atener a Dios ¿en qué? En su noticia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué encontramos dentro de aquí, de este párrafo, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios? Nosotros, hermanos, debemos de hacer este acto de amor. Debemos de estar dentro de esta gran comisión y aprovechar la oportunidad de predicar siempre la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Así que todo el que está en tiniebla, hermanos, no, de nosotros dependen muchas cosas, de que no haya más almas, que se pierdan muchas vidas. Hablemos, no dejemos de hablar, hablemos la doctrina, hablemos la palabra de nuestro Dios, hablemos de sus mandamientos, hablemos siempre de las cosas de nuestro Dios, porque esto es lo importante que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Quise hacer un poco de ahorrar tiempo, hermanos, para que veamos algunos textos aquí de las preguntas. Dice la pregunta número 1, que voy a leer así, hermano. Dice, ¿cómo viene el día del Señor? Malaquías 4, del 1 al 3. ¿Cómo viene? ¿Qué dice la Biblia que cómo viene ese día del Señor? ¿Cómo dice la palabra de nuestro Dios?
¿Qué es lo que dice el texto, hermanos? De acuerdo a la escritura, Malaquías, capítulo 4, del 1 al 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no hablamos, se van a perder muchas vidas. ¿Cómo viene el día del Señor? Ardiente como un horno, hermanos. ¿Sí? ¿De qué nos habla el profeta aquí en Malaquías? De la segunda muerte, hermanos. ¿Sí? Donde se va a perder la raíz y la rama, es decir, la cabeza, el cabeza de familia y toda su familia, hermanos, si no busca las cosas de nuestro Dios. Ese sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando pase todo esto, solamente van a quedar, ¿qué? Pura ceniza. De aquellos, nunca más habrá memoria de aquellos hombres. Así que bien, ese día sí viene. Ese está escrito, la muerte segunda. Por eso hay que evangelizar, hay que aprovechar, hay que hablarle a las personas y hay que decirles lo que dice la Biblia. No decirle cosas que la Biblia nunca lo ha dicho, hermanos, como vemos, y esto es lo importante. Dice la pregunta número 2, ¿cuál será la condición de los hombres que no aceptaron a Dios en sus vidas? Jeremías 9:22. Si alguien lo tiene y lo encontró ya, ayúdeme a leerlo, hermanos. Si no, aquí yo lo voy a... Si alguien lo tiene, adelante, hermano. Hermano, dice así, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol, como la haz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Amén. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Lo que acaba de leer nuestra hermana. Habla. Así que, así ha dicho Jehová. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Qué va a pasar en aquel día? ¿Sí? No, dice, hermanos, que es terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será su condición? Se acabó su vida. Pero es que se divirtió. ¿Cuánto le dio el Dios de vida? 70 años se divirtió. Pero ahí así van a quedar sus cuerpos. Entonces, hermanos, eso es lo que encontramos, hermanos, la condición de todo aquel que no acepte, que no haga la voluntad de Dios, que no busque, que no se convenza de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que vivamos, ¿qué cosa? Una eternidad. Pregunta número 3. ¿Por qué debemos apartarnos del mal? ¿Por qué debemos apartarnos del mal? Primera de Pedro 3:10 al 12. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Adelante. Dice del 10, dice, porque el que quiere amar la vida porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y hagan bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Gracias, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué debemos apartarnos del mal? Porque el Señor todo, ¿qué? Todo lo mira, tanto lo bueno como lo malo. Busque el bien, busque la paz, sígala, refrene su lengua. Ahora hablamos una nueva lengua. ¿Qué hablábamos antes? ¿Cuáles eran nuestras conversaciones? ¿Cuáles eran nuestras charlas? Hoy, ¿qué debemos de hacer? ¿Hablar de qué? De Dios, de Jesucristo, de su iglesia, de los mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. 4. Escriba la forma de cómo es que escaparemos de la ira de Dios. Segunda de Timoteo 2:25 al 26. Solo estos versos, hermanos, ¿sí? Que venían en los párrafos, ¿verdad? Escriba la forma de cómo escaparemos de la ira de Dios. ¿Qué escribieron, hermanos? ¿O lo leyeron?
Segunda carta a Timoteo 2, 25 al 26. ¿Qué dice? Segunda carta a Timoteo, capítulo. Adelante. Sí, adelante, hermanos. Segunda carta a Timoteo 2. Ay, ya me hice bolas, hermano. 2, 25, 26. 2, 25, 26. Sí. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Gracias, hermano David. Entonces, hermanos, aquí nos dice, escriba la forma, cómo escaparemos de la ira de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Como mirándonos a nosotros mismos, corregir. ¿Cómo? Con mansedumbre. Hablar, hermano, evangelizar o utilizar la apologética cuando alguien ya tiene conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Pero, como decimos, calmado, con razonamiento, ¿verdad? Que Dios va a hacer la obra. No nos fijemos, ese es borracho, ese es drogadicto, ese es mujeriego, ese es adúltero. ¿Para qué le hablo? Si nunca me va a escuchar, nunca va a cambiar. No, el que cambia, ¿quién va a ser, hermanos? Nuestro Dios. Dice la siguiente pregunta, 5. ¿Por quién seremos salvos según Romanos 5:9? Dice ahí, por nuestro Señor. ¿Qué, hermano? Jesucristo. 6. ¿Qué promesa es dada para los que andan conforme a la voluntad de nuestro Dios? Pues, hermanos, dice Apocalipsis 24, ¿verdad? Dice, y vi tronos. ¿Y qué? Y se sentaron, ¿verdad? Los que fueron muertos por causa de la palabra, ¿sí? Y vivieron y reinaron ¿con quién? Con Cristo 1000 años. Y la segunda muerte, ¿qué? No tiene potestad en esto, dice aquí, esa es la promesa, hermano, no los tocará la segunda muerte. Por eso hay un texto que dice, no te fatigará ni te anegará el río, ni el fuego hará daño, porque en la muerte segunda es eso, fuego, pero ya estás transformado, ya es el reino eterno, ya no te puede dañar. Última pregunta, escriba qué acciones tenemos que realizar para enfrentar al mundo. Pues en primera de Timoteo 4, 13 al 16, ¿qué dice, hermano? Estudia, lee los libros, prepárate, esfuérzate, dedícate a la obra evangelizadora y ve a hacerlo con convicción. Que no tengamos ninguna duda, que entendamos bien, hermanos, quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Esa es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.